Hablemos sobre los tipos simples. Los tipos simples ya dijimos que son poquitos. Por ejemplo, podríamos definir un tipo cadena, una variable cadena, que ya dijimos que no se le define tipo, sino que Python va a interpretar qué tipo le queremos asignar. Como va entre comillas, va a interpretar que es un texto. Y vamos a poner un ejemplo. Ejemplo de string. ¿Tá? Yo podría usar también una variable del tipo entero, y asignarle un número, 5 por ejemplo, ¿tá? Un flotante y asignarle un valor, 5.3. Podría intentar asignarle un valor de verdad, por ejemplo, verdad, y asignarle true. Si yo pregunto ahora a Python que me muestre los tipos de cada uno, por ejemplo, un print de, vamos a ponerle aquí que quiero imprimir el de cadena, el tipo, vamos a poner así, tipo de cadena, de datos de cadena, y acá vamos a poner, bueno, vamos a usar si no la impresión por formato, del type de cadena. Antes le tenemos que avisar que vamos a usar impresión por formato, ¿tá? Entonces vamos a hacer lo mismo con las otras variables. Vamos a imprimir el type, el tipo de datos de entero, y vamos a imprimir de la variable entero cuál es el tipo de datos que Python presume que tiene. Lo mismo vamos a hacer con flotante. Y vamos a mostrar el tipo de flotante. Y lo mismo con verdad. Entonces, fíjense que Python ya interpreta que cadena es del tipo string, que entero es del tipo int, que flotante es del tipo float y que verdad es del tipo bool, ¿tá? Entonces, nosotros no predefinimos los tipos de datos, pero Python interpretó que queríamos utilizar estos tipos de datos por los datos que nosotros les asignamos utilizando el signo igual, ¿sí? Ahora, nosotros yo me podría haber equivocado y podría haber escrito true entre comillas. Y ahí, ¿qué pasa con el tipo de datos de verdad? El tipo de datos de verdad es del tipo string. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Por más que diga true, está entre comillas. Lo mismo si yo convierto, si pongo estos números a entre comillas, también me va a decir que son del tipo string. Entonces nosotros luego podemos ahora cambiarles el tipo de datos. Por ejemplo, decir, bueno, a flotante asígnele float, y ahí lo convertimos de lo que tiene la cadena flotante. Flotante es del tipo cadena, pero si yo lo convierto luego en la línea 5, cuando me muestre acá en la línea 9 el tipo, me debería decir que es del tipo float ahora, ¿tá? Por más que yo cuando le asigné el primer valor, le asigné una cadena. Lo mismo podría haber dicho con verdad, decirle, bueno, a verdad, convertímela a bool. Bool de verdad. Claro que siempre y cuando tenga un dato que tenga sentido, ¿no? Entonces ahora sí, vale bool. Si yo le digo que me imprima además lo que tiene la cadena, que le diga, bueno, vale, y acá ponemos lo que vale verdad, me debería decir que vale true, ¿tá? Pero si yo en vez de true le asigné, por ejemplo, el carácter vacío, vamos a ver que me imprime. Me dice que la convierte a booleano en la línea 6. Entonces después cuando yo pregunto cuánto vale bool, bueno, me dice que vale true, ¿tá? Asignémosle ningún carácter y me dice que vale falso, ¿tá? Si le asigno la cadena y no le asigno nada, cualquier cosa distinto de la comilla me va a valer true, ¿tá? Todo lo distinto de, si le asigno una T, por ejemplo, me dice que vale true, ¿tá? Bueno, así podemos convertir también los datos al tipo entero y
o al tipo string, ¿sí? Yo, por ejemplo, si a entero lo quiero convertir a string, yo podría decirle acá que a entero le asigne str de lo que tiene entero. Entonces ahora le debería cambiar y ahora entero, en vez de ser del tipo int, debería ser del tipo string. Entonces así podemos también convertir los datos. Estos son los tipos de datos simples. Ahora vamos a analizar los otros tipos de datos, estructuras, y ver las características de cada uno.